Buenos días, hermanos. Me alegra ver la iglesia más llena y sobre todo primer servicio, madrugadores. Los felicito, hermanos. Vamos a orar, que el Señor nos guíe. Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque es nuestra guía y es luz y lámpara para nuestros pies. Padre, te rogamos que a través de este sermón, como iglesia local, podamos reflexionar y meditar en el llamado que nos estás haciendo en este momento, a plantar, a reproducirnos, a multiplicarnos, para que tu evangelio se extienda. Danos sabiduría, danos discernimiento y permítenos comprender tu llamado. Y también permítenos confiar en tu respaldo. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta semana, o en realidad la semana anterior, leí una frase que creo que nos puede ayudar muchísimo a entender la Biblia y especialmente pasajes como el que vamos a estudiar hoy. Y esa frase es: la historia imparcial no existe ni ha existido jamás. Esa es la frase. La dijo un historiador argentino, Felipe Pigna, en una feria del libro aquí en Bogotá. La historia imparcial no existe ni ha existido jamás. Y a lo que se refiere esa frase es que el recuento de la historia siempre está sesgado. Nunca se da una historia o se cuenta la historia de forma imparcial, porque siempre va a depender de la perspectiva de la persona que lo cuenta. De manera que cuando leemos estos pasajes en la Biblia como hechos, y específicamente un pasaje como el de hoy, que les confieso fue difícil como ensamblar todas las piezas, tenemos que pensar siempre cuál es el mensaje que el autor está dando. El autor no solamente está contando la historia, porque de hecho, si el libro de Hechos es solamente un recuento de la historia, pues es un mal recuento de la historia, ¿no? En realidad tenemos que preguntarnos qué es lo que el autor está queriendo comunicar al enfatizar estos eventos particulares y al ensamblar estos eventos en una sola historia. Entonces, al leer este pasaje, Hechos capítulo 16, versículos 6 al 40, les pido que pensemos en esta pregunta: ¿qué es lo que el autor, qué es lo que Lucas quiere comunicar? Dice así la palabra de Dios, Hechos 16, versículo 6. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Así que zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno que en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento.
Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar les dio de comer, y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta a estos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que se os suelte, así que salid ahora, id en paz. Mas Pablo les dijo: aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel, y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera, que ellos mismos vengan a sacarnos. Y los oficiales informaron esto a los magistrados superiores, y al saber que eran romanos tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron, y después de sacarlos les rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel fueron a casa de Lidia, y al ver a los hermanos los consolaron y partieron. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Claramente es un pasaje de mucha historia, ¿no? Es una narrativa que finalmente tenemos que verla unida porque sucede en un solo lugar. ¿Se dieron cuenta? Todo sucede alrededor de un solo lugar que se llama Filipos. Podemos ver la historia en dos partes o en tres partes, como ustedes quieran. La podemos ver en dos partes pensando en el lugar, antes de llegar a Filipos y cuando están en Filipos. O podemos verla en tres partes, porque es antes de llegar a Filipos y luego en Filipos suceden dos cosas: la conversión de Lidia y la conversión del carcelero. Como sea que veamos el pasaje, el punto aquí es que esto es más que recuento de eventos históricos. Algo más está pasando. ¿Qué es lo que Lucas quiere comunicarle a Teófilo en primer lugar y a su audiencia, a sus lectores, cuando ven esta narrativa y dice: ok, esto le pasó a Pablo en Filipos, bien por él, pero ¿qué significa todo eso? ¿Qué implica para nosotros? ¿O qué es el mensaje que se está comunicando? Voy a proponer ese mensaje de la siguiente manera: cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando Dios llama, Dios respalda. Mi objetivo hoy es convencerlos de confiar en el respaldo de Dios si es que Dios nos está llamando a una labor específica. Y creo que es un momento providencial en el que el Señor nos permite estudiar este pasaje como iglesia local, porque como ustedes saben, la mayoría saben, de pronto los que no son miembros han escuchado algunas cosas, estamos en un proceso de plantación de una nueva iglesia. Hoy, hace 15 días, tuvimos nuestra primera reunión con el equipo plantador y estamos empezando este proyecto y este deseo de plantar una iglesia, lo cual requiere mucha sabiduría, requiere mucha oración, requiere guía del Señor. Y entonces este pasaje nos va a ayudar a entender que si Dios llama, Dios respalda. Vamos a ver el texto en dos partes.
La primera parte es el llamado y la segunda parte es el respaldo. La primera parte es realmente corta, versículos 6 al 10. Y luego, toda esa gran parte de historias que sucedieron en Filipos, vamos a ver el respaldo, el llamado y el respaldo. Los primeros versículos del 6 al 10 suceden antes de ir a Filipos. Y esta es la razón por la que ellos fueron a Filipos. Digamos que hay muchas circunstancias y muchos elementos en esa pequeña historia, pero parece que Lucas quiere enfatizar lo que es como la decisión final. Hay varios elementos y varias piezas, si se dieron cuenta. Está la obra del Espíritu, el Espíritu no nos permitió ir allá, nos lo impidió. Luego está ese elemento medio místico de la visión de Pablo y el hombre macedonio. Pero parece que todo eso está llevando a una sola idea y a una sola conclusión en el versículo 10. ¿Que cuál es esa conclusión? Una conclusión que de hecho tienen todos. Y es, Dios nos llamó para ir a predicar el Evangelio allá. Dios nos ha llamado. De manera que parece como que Lucas está enfatizando que esos versículos y los elementos que tienen esos versículos concluyen en una idea y en una convicción. Dios nos está llamando. La pregunta es, ¿cómo es que llegan a esa conclusión? Y sobre todo, si esa conclusión es válida para nosotros hoy. Porque al leer, por ejemplo, versículo 6, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Ok, el Espíritu les impidió. Entonces eso ya suena como un poquito sobrenatural, ¿no? Y luego llegamos al versículo 8, 9, en donde Pablo tiene esta visión y ya llega el punto en que decimos, bueno, esto definitivamente no es para nosotros, fue para ellos, pero esto es como demasiado místico. ¿Realmente nosotros podríamos concluir, así como ellos concluyeron, que Dios nos está llamando a algo? Y creo que sí. No veo necesariamente que estos elementos que tuvieron en cuenta ellos para concluir que Dios los estaba llamando son místicos o totalmente místicos. Es decir, cuando hablamos del llamado de Dios, no estamos hablando de algo místico. Noten que hay tres cosas que ellos tuvieron en cuenta para definir que Dios los estaba llamando. En primer lugar, la guía del Espíritu Santo. Luego, la revelación de la voluntad de Dios, de una forma especial, por supuesto. Aquí tenemos la visión. Y finalmente, la unidad, la unanimidad en la convicción. Todos estaban de acuerdo. Ahora, creo que esos tres elementos realmente nos aplican a nosotros también. Por ejemplo, tenemos el Espíritu de Dios guiándolos. Ellos van en ese viaje misionero y querían quedarse en Asia. Ahora, no sé si usted tiene en cuenta cómo es el mapa. Aquí está Jerusalén, esto es el mar Mediterráneo, ¿no? Como un círculo acá, y ahí al lado está Jerusalén. Más arriba está Antioquía, y luego está todo lo que era Asia Menor, luego Galacia como aquí a la izquierda, y Bitinia arriba. Entonces esas eran como las regiones en ese tiempo. Entonces, Pablo parece que quiere quedarse en Asia. Lo interesante es que él ya predicó la palabra en Asia en su anterior viaje. Entonces, es como que ellos dicen, bueno, pues quedémonos en Asia, sigamos predicando el evangelio en los lugares donde no hemos predicado en Asia. Pero el Espíritu Santo les impidió quedarse en Asia. Así que tuvieron que ir a Galacia. Y cuando estaban en Galacia, parece que querían ir a Bitinia, que es una región más arriba. Pero el Espíritu no se los permitió. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué significa eso de que el Espíritu no les permitió? ¿Qué significa eso de que el Espíritu los estorbó o les impidió ir a un lugar o quedarse en un lugar? Claro, podemos verlo de una forma mística, pero no necesariamente. En realidad no hay nada en esos dos versículos que nos diga esto es aquí algo sobrenatural. Por ejemplo, hace 8 días yo quería llegar al segundo servicio a escuchar al pastor Cristian predicar, porque yo no había escuchado ese sermón. Pero resulta
que llegué 2 horas después. ¿Por qué? Porque había un trancón monumental en la autopista, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, no llegué a tiempo por un trancón o porque Dios no lo permitió. ¿Cuál de las dos es correcta? Ambas. Ambas. Lo que yo veo aquí es Pablo y su equipo tienen un montón de circunstancias que no sabemos cuáles son realmente y que ellos interpretan como el Espíritu no nos permitió. El Señor no nos está permitiendo hacer esto o aquello. De manera que esa primera razón, esa primera condición que ellos ven para estar convencidos de un llamado es básicamente la guía del Señor a través de las circunstancias. Lo que pasa es que su perspectiva del mundo y de la vida les hace entender que todo lo que sucede es finalmente el Espíritu de Dios determinando y guiando a su pueblo. Luego tenemos la visión y por supuesto eso se ve un poco más místico y sobrenatural, ¿no? Es decir, si yo un día me levanto aquí, hermanos, y les digo, bueno, el Señor me dio una visión, tenemos que hacer tal cosa. Primero, inmediatamente, hermanos, sospechen de mí, de una. Eso no está bien, eso no es normal. ¿Cómo sabe uno que es una visión de Dios? ¿Cómo sabe uno simplemente que uno no está lleno, muy lleno y se acostó a dormir y soñó un montón de cosas raras? ¿No? ¿Cómo sabe uno qué es una visión y qué es simplemente un sueño? Y la respuesta es, no hay forma. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia no hay un manual de decir, bueno, si se cumplen estas características, eso es una visión de Dios. Si no se cumple eso, es un sueño normal. Eso no existe. De manera que una visión es realmente subjetiva, pero aquí tenemos algo interesante. ¿Quién es el que tiene la visión? ¿Por qué no Timoteo, que ya viene en el equipo? ¿Por qué no Lucas, que ya está en el equipo a partir del versículo 10? ¿Por qué Pablo? Bueno, es un apóstol, ¿no? Es algo distinto. Sin embargo, no podemos decir que Dios no revela su voluntad de forma especial hoy. Porque precisamente para eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios es la revelación especial de Dios. De manera que una visión tal vez no es lo que necesitamos para determinar la voluntad de Dios, pero su palabra es suficiente. Finalmente, el versículo 10, Lucas concluye, cuando Pablo tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos, convencidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Y noten que ahí no había duda en el equipo, todos estaban de acuerdo. Había unidad, había unanimidad. Ya el Señor nos está llamando a Macedonia. El Señor quiere que vayamos a Europa a predicar el evangelio. De manera que son 3 elementos lo que produce esa convicción. Circunstancias, la palabra de Dios o la revelación especial de Dios y la unidad del pueblo de Dios. De manera que podemos decir que el llamado es simplemente la convicción de que Dios quiere que hagamos una labor específica basados en las circunstancias, basados en la palabra de Dios, basados en la unidad. Debemos ser sensibles a las circunstancias. Por ejemplo, si tenemos una buena cantidad de miembros en nuestra iglesia que vienen de la Sabana Norte de Bogotá, familias firmes y sólidas en la fe, hombres que pueden perfilarse para un liderazgo en la iglesia, ¿podemos considerar que esas son circunstancias que nos están guiando, que el Espíritu Santo nos está guiando a plantar una iglesia allá? Tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos la forma de hacerlo, estamos cerca de esa zona y sobre todo no hay muchas iglesias sanas en ese lugar. ¿Podemos concluir que el Señor nos está llamando? También tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios, es decir, tenemos que preguntarnos, ¿es coherente con la palabra de Dios que vayamos a plantar una iglesia? ¿Es coherente con la palabra de Dios que se debilite un poco esta iglesia local para plantar una nueva?
Entonces podemos interpretar que Dios nos está llamando. Y finalmente, y esta tal vez es la más práctica de todas, la unidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos convencidos? ¿O hay división en la iglesia, unos diciendo no, eso no deberíamos hacerlo y otros sí, hagámoslo? Todo eso es parte del proceso en el que estamos. Por eso, hermanos, y por eso hemos hablado con los miembros varias veces sobre este tema y seguiremos haciéndolo. Y hace 8 días oramos sobre esto. Hermanos, necesitamos orar. Necesitamos que el Señor nos guíe y nos dé esa unidad para estar seguros y convencidos de que el Señor nos está llamando. El llamado del Señor es objetivo, pero es objetivo cuando realmente somos sensibles a la guía del Espíritu de Dios, a la palabra de Dios y a la unidad. Porque si esto va a ser una decisión de una persona, si esto va a ser la decisión de un pequeño grupo, es demasiado difícil saber si el Señor realmente nos está llamando. Circunstancias, la palabra de Dios y la unidad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué era necesario esa parte en el pasaje para empezar el siguiente? ¿Por qué no simplemente Lucas, que está contando la historia, dijo, bueno, nosotros estábamos en Asia y dijimos, ¿por qué no nos vamos para Europa? Y se fueron para Europa y ya. ¿Por qué tiene que contar todo eso? El Espíritu no nos lo permitió, Pablo tuvo una visión, terminamos concluyendo todos, Dios nos está llamando para luego empezar lo que viene. ¿Por qué era importante contar esa pequeña historia para pasar a lo siguiente? Y estoy convencido de que la razón por la que es importante esa primera parte es porque lo segundo nos desafía a confiar en el respaldo de Dios. Es decir, Pablo y su equipo, en medio de las circunstancias que vivieron en Filipos, necesitaban la seguridad del llamado. De otra forma, habría sido muy dudoso que Dios quisiera que estuvieran ahí. Las circunstancias que ellos vivieron en Filipos pudo haber sido una razón de dudar, pero ellos necesitaban seguridad. Y por eso el llamado era importante. Entonces pasamos a la siguiente parte, en donde Lucas veo que está enfatizando el respaldo de Dios. Tenemos 2 historias, y no quiero entrar en todos los detalles de las 2 historias, porque casi que serían 2 sermones aparte. Pero el desafío para el predicador en este tipo de textos es pensar cómo se relaciona una cosa con la otra, ¿no? Tenemos 2 historias. La primera historia es la de Lidia. Ellos llegan a Filipos y se hacen cerca a un río, en la orilla de un río, porque piensan que ahí puede haber un lugar de oración, y empiezan a predicarle el evangelio a mujeres que están ahí, y entre ellas está Lidia, y ella cree en el evangelio. Es bautizada junto con su familia y le dice a Pablo, quédense en nuestra casa. Pero luego, eso pasa hasta el versículo 15, pero luego tenemos una nueva historia. Y la historia comienza con una joven que es adivina. Tiene un espíritu demoníaco en ella. Y Pablo simplemente la ayuda y la libera, porque además los estaba molestando, porque siempre decía que estos son siervos del Dios Altísimo, y Pablo ya estaba molesto con eso y libera a ese demonio. Y parece como que esa historia es muy importante, pero en realidad es solo la ambientación para llevarnos a la historia principal. Es decir, es solo la razón por la que Pablo y Silas terminaron ¿en dónde? En la cárcel. Para finalmente que sucediera lo importante aquí. Y es que el carcelero creyera en el evangelio. Entonces, noten que tenemos 2 historias de 2 conversiones. Nuevamente, la historia de la joven parece importante, pero en realidad nunca supimos su nombre,
no sabemos si ella creyó en el Evangelio, no sabemos nada. Esa historia parece que solo es una ayuda para llegar a la conversión del carcelero. Entonces, tenemos la conversión de Lidia y la conversión del carcelero. La pregunta es, ¿qué relación hay entre esas dos conversiones? ¿Hay algo? En realidad sí, hay mucho. Son dos personas muy distintas, una mujer y un hombre, una mujer que parece religiosa porque dice que Lidia adoraba a Dios, ¿no? Eso lo dice en el versículo 13. El 14. Había una mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Entonces, una mujer religiosa, una mujer vendedora de telas, comerciante. Pero por otro lado tenemos a un hombre que es un carcelero, que posiblemente es como un soldado, no tiene nada que ver con algo religioso. Sin embargo, ambos tienen dos experiencias o una experiencia muy similar. Lidia es convertida, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó para que Lidia fuera convertida? Versículo 14. El Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Por qué Lucas dice eso? ¿Por qué no simplemente dice y Lidia creyó y ya? ¿Cuántas conversiones tenemos en el libro de Hechos? Y muchas veces simplemente dice y algunos creyeron. ¿Por qué dice y Lidia? Lo que pasó con Lidia es que el Señor metió su mano en su corazón, lo abrió y ella creyó. ¿Por qué? Bueno, porque parece que Lucas lo que quiere enfatizar es que Dios está ahí. Dios está presente. Nuevamente, ¿cómo podemos describir la conversión de cualquier persona? Podemos describirla como esa persona se arrepintió y creyó en el Evangelio. O podemos describirla como y Dios obró en esa persona y le permitió creer. ¿Cuál de las dos es correcta? Ambas. En todos los casos, en todas las situaciones, toda conversión funciona así. Podemos verla desde el ángulo humano, podemos verla desde el ángulo divino. Lo que pasa es que Lucas quiere enfatizar, aquí fue Dios. Dios estaba ahí con nosotros. Es decir, Dios estaba respaldando el llamado que hizo en el versículo 10. Y luego tenemos la conversión del carcelero. ¿En qué condiciones fue salvo el carcelero? Hubo algo sobrenatural, ¿no les parece? Están en la cárcel y hay un terremoto. Y ese terremoto hace que las puertas de la cárcel se abran y nadie se escapa. El carcelero se va a matar y Pablo le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y eso lo lleva a humillarse delante de Dios y a preguntar temblando, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿De dónde sacó esa pregunta? ¿Cómo llegó a esa pregunta? De pronto porque escuchaba a Pablo y a Silas cantando himnos y orando. Puede ser. No es claro, simplemente él llegó a esa pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ojalá todas las conversiones fueran así de fáciles, ¿no? Como que todos llegaran aquí, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No es así. Pero aquí vemos algo sobrenatural. Dios permitió una liberación demoníaca y un terremoto para que este hombre creyera. ¿Qué es lo que quiere comunicar Lucas? Porque como dije al principio, esto no es historia imparcial. La historia imparcial no existe. ¿Qué es lo que quiere comunicar Lucas? Y considero que la respuesta es, Dios respalda a los que llamó. Dios nos llamó. Ahora miren cómo Dios nos respaldó. Dios estuvo ahí presente en todos estos eventos. De manera que podemos concluir, al que Dios llama, Dios respalda. Cuando Dios llama, Dios respalda. Si nosotros podemos tener la confianza y la seguridad de que Dios nos está llamando,
podemos tener la seguridad y la confianza de que Dios nos va a respaldar. Y noten que ese respaldo no es evitar dificultades. ¿Por qué? Estoy seguro que Pablo no planeó terminar en la cárcel. Estoy seguro que Pablo no planeó que lo azotaran. Dice que los llevaron ante los magistrados, los azotaron, los condenaron supuestamente por enseñar costumbres que no es lícito aceptar ni observar a los romanos. Es decir, cómo el evangelio empieza a generar un impacto en la cultura allí y terminan en la cárcel en medio de dificultades. Pero esas dificultades terminaron siendo para la conversión del carcelero. Entonces, noten que el respaldo de Dios no van a tener dificultades. Cuando Dios llama, no van a tener dificultades. Ese mensaje no es bíblico. El mensaje es cuando Dios llama, Dios respalda en medio de las dificultades que podamos enfrentar. Hermanos, estemos listos, porque plantar una iglesia como lo vamos a hacer, no va a ser fácil. Va a ser la primera vez en la historia de esta iglesia local en la que un grupo de más de 60 personas se van a ir, incluyendo un pastor tiempo completo. Y entonces va a ser difícil para ellos porque son pocos, va a ser difícil para nosotros porque queda un vacío. Y vamos a necesitar nuevos líderes, y vamos a necesitar el compromiso de los miembros y nuevos miembros. Y vamos a tener que seguir adelante. Y no sabemos qué dificultades financieras de cualquier índole pueden surgir. Y van a surgir. Pero el respaldo del Señor no es evitar dificultades. El respaldo del Señor es que en medio de esas dificultades, Él va a guiar y va a producir fruto. Y eso es lo que pasó en Filipos. Aún en medio de dificultades hay fruto. Lidia y su familia fueron bautizados. El carcelero y su familia fueron bautizados. Y es interesante que en ambas historias se enfatiza esa idea del bautismo. Versículo 15, cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa. Y luego el carcelero dice en el versículo 31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él los tomó en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Normalmente cuando escuchamos este pasaje, que es un pasaje famoso, pensamos en la conversión del carcelero y su familia, ¿cierto? Pero olvidamos que Lidia también vivió lo mismo. Lo que está pasando aquí es que Dios está respaldando la plantación de una nueva iglesia en Filipos. Estamos hablando de la conversión de las dos familias fundacionales de la iglesia de Filipos, de la primera iglesia bautista de Filipos. De manera que el punto es, Dios respalda. Sí. Pablo le dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y toda tu casa. Solo para aclarar, como un paréntesis, eso no significa que todas las familias son salvas cuando una persona es salva, ¿no? Pero lo que sí está diciendo es, Dios va a respaldar lo que está pasando acá. Dios está respaldando nuestro llamado. Por eso creo que esta historia hay que leerla obligatoriamente con el versículo 10 para entenderla. De manera que el llamado es supremamente importante para estar convencidos del respaldo de Dios. ¿Qué hacía que Pablo y Silas cantaran en la cárcel? ¿Qué hacía que Pablo y Silas tuvieran paz y gozo en medio de esa dificultad? Cuando ellos están en la cárcel a medianoche están cantando himnos. ¿Por qué? Veo dos razones principales en este pasaje. Una, el Señor los llamó. Versículo 10. Por eso creo que el versículo 10 es tan importante. Es la única razón o argumento de confianza en este pasaje.
Dios nos llamó, estamos convencidos de que Dios nos llamó. Así que si nos meten a la cárcel podemos cantar, porque Dios nos llamó. Pero además está la seguridad de Pablo diciéndole al carcelero, el evangelio salva. Cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Y eso es seguridad. Así que hermanos, al plantar una nueva iglesia y al enfrentar las dificultades que vengan, tenemos que confiar en que Dios nos está llamando y por eso necesitamos estar seguros de eso. Y tenemos que confiar en el poder del evangelio para seguir la obra. Porque ir a plantar una iglesia sin saber qué va a pasar, ¿cuántos van a creer? ¿Va a haber fruto o no va a haber fruto? La respuesta es, el evangelio salva. De manera que este pasaje no es historia imparcial. Es más un desafío para la iglesia a reflexionar sobre el llamado de Dios. ¿A dónde nos está llamando el Señor? ¿A qué labor específica nos está llamando? Necesitamos meditar en las circunstancias que nos rodean. Necesitamos reflexionar en la palabra de Dios para estar convencidos de que estamos actuando conforme a la palabra de Dios. Y sobre todas las cosas necesitamos unidad y estar seguros que estamos experimentando unidad en esta iglesia para tomar un paso como el de ir a otro lugar a plantar una iglesia. Pero este pasaje no solamente es un desafío a reflexionar sobre el llamado, sino también es un consuelo de ánimo para la iglesia. Porque cuando el Señor llama, el Señor respalda. Porque si podemos estar seguros que el Señor nos está llamando, y en ese proceso es en el que estamos, entonces vamos a poder estar seguros de que el Señor nos va a respaldar. Tenemos varios meses todavía para reflexionar y orar y meditar sobre el llamado de Dios. Pero en el momento en que tengamos la seguridad, hermanos, no duden, el Señor respalda. ¿Cómo nos puede llevar esto a la cena del Señor? ¿Cómo la cena del Señor nos puede ayudar a sellar este mensaje, tal como decían los reformadores, ese símbolo que sella la palabra de Dios? ¿Cómo la cena del Señor nos puede ayudar a sellar este mensaje? Podemos estar seguros por la experiencia de Pablo y Silas y de su equipo de que si Dios llama, Dios respalda. Pero hermanos, algo que quiero enfatizar para terminar este mensaje. Nuestra seguridad del respaldo de Dios no es solamente porque a Pablo y a Lucas y a Silas les pasó. Esa no es la convicción, esa no es la seguridad. Esa seguridad se basa en algo mucho más importante. Lo que pasa es que aquí está narrado. Pero hay una seguridad mucho más profunda. Realmente el mayor fundamento para estar convencidos de que si Dios llama, Dios respalda, es que Jesús resucitó, ascendió, está reinando y ha llamado a su pueblo a extender su evangelio. Todo el fundamento de Hechos, usted siempre que lea un pasaje en Hechos, tiene que preguntarse, ¿cuál es el fundamento último de esto? Y la respuesta es Hechos 1:8. Cuando yo me vaya, dice Jesús, ustedes van a recibir al Espíritu y entonces me van a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, incluyendo Macedonia. ¿Por qué está pasando esto en este pasaje? ¿Por qué el Espíritu los está llevando a Macedonia? Porque esa es la promesa del Señor. De manera que cuando haya dificultades en medio de una plantación, en medio de una experiencia que no tenemos que volver una y otra vez a Hechos 1:8 y recordar, tenemos al Espíritu de Dios. Cristo pagó para que el Espíritu de Dios guíe a su pueblo a extender el evangelio hasta lo último de la tierra. Así que hoy, al tomar la cena, estamos celebrando la seguridad del llamado y el respaldo que tenemos en Cristo.
Jesús se entregó para que su pueblo pueda tener seguridad del llamado a extender el evangelio hasta lo último de la tierra, pero también se entregó para que su espíritu esté con nosotros